Vamos a ver una partida interesante donde hay una estrategia total de la apertura al final. Una extraordinaria partida de Brusón que convierte su pequeña ventaja del peón dama aislado del adversario en una victoria al ir transformando el juego en diferentes finales por medio de las simplificaciones y posteriormente la actividad de su rey. Este encuentro comenzó con E4, E6, una defensa francesa que fue respondida con D4, D5, caballo D2, variante Tarrasch, C5, una de las jugadas más activas que por regla general conducen al peón dama aislado, caballo de G a F3, A6, interesante jugada de espera que también deja la casilla A7 para una posible retirada del alfil en un futuro. Siguió D por C5, alfil por C5 y el desarrollo alfil D3. Caballo C6, E por D5, E por D5, enroque. Caballo de G a E7, caballo B3, alfil B6. Torre E1. Estamos ya en presencia del peón dama aislado que ha surgido en esta variante de la defensa francesa, variante Tarrasch, donde puedo comentar lo siguiente. Recuerdo haber estudiado algunas partidas de Botvinnik y de Karpov, entre otros, donde aparece esta estructura de peones. La idea en general es cambiar los alfiles de casillas negras, un par de caballos e intentar transformar la posición en un final de caballo bueno contra alfil malo o de un alfil bueno contra un alfil malo de las negras. Esta en general es la estrategia que veremos en el transcurso de la partida, la cual no expondremos con muchas variantes de ordenador, sino más bien temas de estrategia que se puedan presentar. Siguió la partida con el enroque, alfil E3, H6, H3, torre E8 y dama D2, una novedad de Brusón. Precisamente, anteriormente Brusón había jugado en esta posición el avance de C3, a lo que siguió alfil por E3, torre por E3, dama B6, dama D2, alfil D7, torre de A a E1, A5, alfil C2, A4 y caballo de B a D4, donde obtuvo una ligera ventaja en una partida contra Injak en online en el año 2020 y ganó en 32 movimientos, pero en esta decidió ya una partida seria oficial sobre el tablero al tiempo de 90 minutos. Siguió entonces contra dama D2, alfil por E3, torre por E3. La primera parte del plan se ha cumplido. Los alfiles de casillas negras se han cambiado. Por lo tanto, ahora sigue una serie de estrategias por ambos jugadores, que continuó con dama D6, torre de A a E1, alfil D7, A3, rey F8, dama C3. La idea de rey F8 de las negras es mantener, como veremos en un futuro, la defensa de la torre que está en E8. Torre de A a D8, caballo de F a D4, caballo por D4. Este cambio evidentemente le favorece también a las negras. Pero recordemos que mientras más nos acerquemos al final, los cambios son más favorables al que tiene que luchar contra el peón dama aislado. Brusón respondió con dama D4. La segunda parte se ha cumplido. Simplificación de un par de caballos. Caballo C6 y ahora dama B6.
atacando el peón de B7. Podía haber jugado igualmente el cambio de las torres con torre por E8, torre por E8, torre por E8, jaque, alfil por E8 y dama B6 con una ligera ventaja. Es una simplificación de piezas mayores que veremos igualmente en la partida. Esto no alteraría el plan del blanco, seguiría siendo lo mismo. Pero Brusón prefirió jugar por la iniciativa sobre el peón de B7 y jugó dama B6, torre por E3 y torre por E3, alfil C8 defendiendo el peón de B7 y caballo D4. La idea es tratar de simplificar los caballos para dejar los alfiles, el blanco un alfil bueno y el negro un alfil malo. En este momento las negras lo rehusan, con caballo E7 continúa una especie de estrategia por ambos jugadores. Brusón no quiere cambiar las damas en este momento y retira su dama a A5, torre E8, dama C3, alfil D7, dama B3, alfil C8 y C3. Se ha reforzado el centro con esta maniobra y el juego permanece con la ligera ventaja que tiene el blanco de su mejor alfil, su caballo centralizado, el peón dama aislado del contrario, pero esto todavía no garantiza la victoria. Dama C5, H4, una jugada buena que en un futuro puede ganar espacio en el ala de rey y además quita este peón de H3 que está en la mirilla del alfil de C8, porque la idea es, después de dama D6, continuar con G3, siguiendo la estrategia de ubicar los peones en casillas de color contrario al alfil que tenemos, sin importar si el contrario tiene o no el mismo tipo de alfil. Por lo tanto, el negro ahora no tiene ningún plan activo en su posición y decide mantener la dama en C5 y rey F1, previniendo el final que se acerca y llevar al rey al centro del tablero. El retroceso alfil F1 es otra alternativa para trasladar el alfil a la gran diagonal presionando sobre D5. Sería otro plan. Brusón decidió rey F1, caballo G8, torre por E8 y rey por E8. Las torres han desaparecido como el análisis anterior. El próximo paso es la transformación a otro final, como comentamos al inicio. Rey E1, importante la centralización de rey en todo tipo de final, por regla general, claramente. Caballo E7, dama B4. La eliminación de las damas conducen a otro tipo de final, cómodo también para el blanco, aunque la retirada dama D1 conserva mejores perspectivas a mantener una dama más activa con la cual pueda presionar en un futuro D5. Pero Brusón seguramente tiene estudiada y bien conocida esta posición y jugó dama B4, dama por B4 y A por B4. Hemos llegado a otro tipo de final donde ambos bandos tienen un alfil y un caballo. El alfil del blanco es más activo, así como el caballo de D4 en la posición central. Pero esto, como dijimos anteriormente, aún no garantiza la victoria. Su adversario jugó rey D7 y Brusón jugó caballo F5. Con esto se cambian los caballos, cumpliendo así el plan general. Quedarán ahora solo los alfiles, donde el del blanco es mejor que el del adversario. Ahora el cambio de caballo es forzado ante el ataque al peón de G7. Continuó caballo por F5, alfil por F5, jaque. El plan final se ha logrado de llegar a una posición de alfiles de igual color, donde el blanco es preferible porque tienen la posición o la disponibilidad, la posibilidad de atacar conjuntamente con el rey el peón aislado de D5. Es cierto que las blancas mantienen dicha ventaja,
pero es muy difícil de materializarla, aunque la defensa también debe ser precisa. El negro jugó rey c7. Ahora el cambio de alfiles lleva a un final de peones iguales, por lo que el blanco retira su alfil, manteniendo la ventaja de la posición por la diferencia entre estas dos piezas y el peón aislado. Rey de 6. Corresponde ahora llevar el rey blanco a la casilla D4. Por ello juegan rey de 2, B6, ubicando muy bien los peones en color de casilla contraria a su alfil. Rey E3, rey E5, impidiendo el paso del rey a D4, pero por medio de F4, rey D6 y rey D4, el plan en este final se ha cumplido. Centralización del rey. Pronto comenzará la presión sobre D5, pero aún hace falta una segunda debilidad. Las negras jugaron F6, alfil E2, A5, B por A5, B por A5. Las simplificaciones de peones favorecen al negro, que está inferior. Aún es difícil técnicamente crear otra debilidad en el campo negro, pero se puede crear, como ocurrió en la partida después de alfil B5, alfil B7, B4, A por B4 y C por B4. El blanco ha creado un peón pasado en el ala de dama, lo que constituye una segunda debilidad para las negras, quienes tendrán que prestarle atención. Ellas jugaron alfil C8 y alfil E2. Lo difícil de este final para el segundo jugador es la dificultad en la defensa. Ahora cometen un error que deja al blanco con mayor facilidad para ganar. Ellas jugaron el movimiento alfil D7. Ahora las blancas podrán convertir la partida en victoria gracias a este error. Otras posibilidades defensivas que mantienen la ventaja blanca sin incremento eran, por ejemplo, alfil E6, así como también el desplazamiento del rey a la casilla C6, o tranquilamente mantener al alfil en la diagonal de C8 y A6 jugando alfil B7, o incluso proponer cambios de peones en G5, contra los que es difícil lograr la victoria, aunque se mantienen posibilidades. Esto habría lógicamente que ponerlo a disposición de la máquina, aunque pienso que la máquina dé igualmente al final un empate. Es muy difícil. Aquí en realidad el factor humano es el que va a favorecer la victoria de las blancas, que comenzó con la jugada alfil D7 error. A esto siguió alfil A6, una jugada difícil que el negro no valoró. El problema de las negras ahora está en que no pueden evitar el avance B5, que es lo que creará los problemas cruciales. El blanco podrá entregar este peón para ir con su rey hacia los peones negros en el otro sector. Las blancas ahora, después de este movimiento, tienen muchas posibilidades de obtener la victoria. Las negras respondieron con alfil C6, B5, alfil D7 y B6. No es lo mismo tener el peón tan próximo a la promoción que en B4. Ya aquí el rey de las negras tiene obligatoriamente en un momento determinado de la partida que retroceder y dar paso al rey de las blancas. Alfil E6, alfil B7, alfil F7. Ahora Brusón juega F5, que en realidad es una inexactitud que aumenta las defensas del negro, aunque no echaría a perder la victoria o la ventaja que tiene en este momento, que es amplia pero no grande como
vamos a ver inmediatamente. Lo mejor hubiera sido en este instante llevar el alfil a C8, y las blancas tienen claramente la ventaja ganadora en sus manos. Por ejemplo, rey C6, B7, rey C7, G4, alfil G8, F5, alfil F7 y alfil E6, siendo este movimiento la clave de la victoria en la partida. Regresando a la misma, después de F5, el negro no se defiende bien y juega alfil G8. Un error. Sin percatarse de que las blancas fijarán definitivamente como nueva debilidad el punto de G7. Tenían que jugar como mejor defensa la continuación H5, fijando los peones del blanco para que no avancen ganando espacio. Alfil A8, alfil G8. Lo que dificulta al blanco la materialización de su ventaja. Una línea que les pongo, propuesta por Stockfish, fue o es alfil B7, alfil F7, alfil C8, rey C6, B7 y rey C7, alfil E6, alfil E8, alfil por D5, alfil D7 y alfil E4, donde el ordenador Stockfish plantea que el blanco tiene ligera ventaja y debe ser gracias al peón extra. Y técnicamente, en realidad, es difícil de ganar esta posición. Así que esta era la posibilidad defensiva mejor de las negras. Y habría que demostrar si se ganaba o no. Pero después de este error alfil G8, Brusson no perdió tiempo y completó el cerco a los peones negros del ala del rey con H5, alfil F7 y G4. Las negras ahora adolecen de espacio y el plan blanco es jugar alfil E6, que no puede ser evitado. Alfil G8, alfil C8, alfil F7, alfil E6. Y ahora alfil E8. Está claro que no se puede capturar el alfil en E6 porque uno de los peones blancos llegaría a dama. Alfil E8, alfil por D5. Cumplido el objetivo principal de bloquear y capturar el peón aislado. El resto es fácil de entender, pero aún se debe tener cuidado porque el peón de H5 promueve en casilla contraria al alfil propio y esto puede provocar un final de empate. Como veremos a continuación, se debe tener en cuenta este detalle en una partida, como lo tuvo Brusson. El negro jugó alfil A4, ahora es mantenerse a la espera de los acontecimientos, alfil F3, alfil B3, B7. Ahora el rey llega a C7 y tiene que estar pendiente de dicho peón. Rey C5. El plan debe ser, y está claro, llevar el rey hacia la captura de los peones negros. Alfil A4. Las negras están sólidas todavía, pero el blanco se dirige de todas formas al ala del rey para capturar los peones. Para ello es necesario el sacrificio del peón B, y por eso las blancas jugaron B8 guaradama, donde el rey se desvía y se logra el control de la casilla D6 después de rey por B8, rey D6, alfil B3, rey E7 y rey C7, rey F8, rey D6, rey por G7, rey E7 y rey por H6. El final está ganado, aunque se debe tener en cuenta el final que mencionamos anteriormente. Las negras están dispuestas a sacrificar su alfil para llegar al final de alfil de casillas blancas con el peón H, que es malo para el blanco. El negro jugó ahora rey F7, con lo cual el rey de las blancas juega rey H7. No tiene otra forma de salir de esta disposición que presenta el rey. Por lo tanto,
hay que ver cómo se continúa. Alfil C4, H6, alfil B3 y alfil B7. Aquí comienza el plan para ayudar al rey blanco a salir del rincón. La idea es jugar llevar el alfil a E6 para sacar su rey de esa posición. Las blancas no llegaron a cumplir ese objetivo porque su adversario juega alfil D1 y lógicamente se lo facilitó con alfil D5, rey F8, rey G6, alfil por G4 y rey por F6. Siempre en este tipo de final se debe tener cuidado. Lo que habíamos mencionado, un error grave es H7, a lo que sigue alfil por F5 jaque, rey por F5, rey G7, tablas teóricas. El rey negro no se podrá desalojar de la esquina. Ahora habría que defender ese peón con alfil G8, rey G8 y si se captura el peón o no de F6 será tabla. En caso de rey por F6 ya directamente tablas por ahogado. Por esa razón Brusón jugó rey F6 y no H7. Su adversario sacrifica como único intento el alfil, pero después de rey por F5 abandonó, toda vez que su rey no puede llegar a la casilla de empate vía G8 o G7, que es H8. Una instructiva partida desde inicio a final. Espero que la hayan disfrutado, comprendido toda la estrategia de Brusón para materializar su ventaja. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowlly. Chao.